Saludos queridos estudiantes de la Palabra de Dios. Nuevamente es un privilegio poder reunirnos a través de medios virtuales y de transmisión para continuar con nuestro programa Viviendo la Palabra. Este es un esfuerzo que realizamos en la comunidad ministerial de las iglesias Lifehouse para divulgar, para difundir los estudios bíblicos que compartimos con nuestra feligresía. Si en algún momento quisieras tú participar presencialmente, los jueves a las 7 de la noche nos reunimos a revisar estos estudios. La sede de nuestra iglesia es en Cipreses de Curriabat y con mucho gusto te recibiríamos y sería de crecimiento para los dos. Por supuesto que agradecemos a los encargados y a las personas que nos permiten llegar hasta ustedes. Nuestro equipo de producción de la iglesia que produce y que divulga esto a través de las redes, y también nuestra querida Life FM, el 89.5, en donde radialmente publicamos y compartimos los estudios bíblicos. Estamos en la serie Del sueño al destino, las 10 pruebas de José. Y hoy nos corresponde el estudio de la cuarta de estas pruebas, la prueba de la pureza. Y debo iniciar diciendo que nuestro Dios está preocupado y ocupado en la pureza de sus hijos. La santidad y la pureza no son temas aparte para Dios. Dios no es indiferente a estas condiciones de sus hijos. Y por eso recompensa y guía hacia la pureza a sus hijos. Permíteme explicar que en este contexto de las 10 pruebas de José, la pureza tiene un sentido específico. La pureza es una condición general de limpieza de pecado, pero también hay algunas áreas que por la mundanalidad, la corrupción en la que vivimos, son particularmente susceptibles de que enseñemos el tema de la pureza. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 3. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Y este versículo lo utilizamos porque se ubica en un momento de llamado a la pureza que Dios le hace a su pueblo. Le dice: abandona los otros dioses. Hay un sentido de que la pureza se relaciona con no vivir la idolatría, no darle el lugar de Dios a otras cosas u otras realidades. La pureza tiene que ver con no vivir la idolatría. Pero en el versículo hay una clave. Y es que el profeta relaciona el llamado, la exhortación a la pureza para el pueblo de Israel con destruir las imágenes de Astarté. Y repito, imágenes, y para los que no nos ven y solo nos escuchan por las redes o por la radio, me estoy señalando los ojos porque son imágenes. Es en el campo visual que el Señor está diciendo: hay cosas que no se ven. Tu ojo debe ser cuidadoso de aquello que percibe. Es decir, en el momento de exhortación al pueblo de Israel, utiliza una mecánica, utiliza un proceso, una mecánica, el Señor decirle: no veas estas cosas. Y déjame darte una nota para que nos ubiquemos en lo que estoy tratando de explicar. Dice así: esta diosa Astarté representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la exaltación del amor y los placeres carnales. Y yo voy a hacer aquí un comentario, mis queridos hermanos, que debo hacerlo con mucho cuidado. En nuestra iglesia nosotros tenemos una profunda conciencia de que somos llamados a cuidar la naturaleza que Dios creó. De hecho, la ONG, que es parte de nuestro grupo, la ONG Conectados, tiene un área ambiental y promovemos el reciclaje y el uso correcto de los recursos. Pero por alguna razón, en esta figura de la diosa Astarté se combinan un culto a la naturaleza y un culto al libertinaje sexual en la misma figura.
Y eso me recuerda un poco a aquellas imágenes de los hippies, de aquellas de los 60, de los 70, ¿verdad? Con una cosa de disfrutemos la naturaleza y también vivamos el libertinaje. Y lo que quiero decir es que el punto correcto, el punto responsable del cuidado de la naturaleza que Dios dio, del cuidado del ecosistema en el que vivimos, de que el hombre es el pináculo y de quien debe sojuzgar, no tiene nada que ver con el libertinaje sexual, que muchas veces los conceptos, como aquí en Astarte, se mezclan. Habiendo hecho este paréntesis, entonces les digo que la prueba de la pureza, de lo que Dios nos está hablando, es también específicamente relacionada con la pureza sexual, con abstinencia de los pecados sexuales que Dios en su palabra rechaza. Dios considera abominables las conductas sexuales pecaminosas y por eso la pureza, y en la historia de José empatamos esa relación, tiene que ver con eso. Y es que tenemos que recordar aquella declaración de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice así: tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y permíteme señalar dos elementos de este pasaje. El primero es que David pudo ser un poderoso instrumento. Imagínense que David tiene el privilegio de ser del linaje de Jesús, raíz de Judá, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesús. David es el rey de la tribu de Judá. Entonces tiene ese privilegio. Pero su corazón era conforme al Señor. A pesar de eso, que es el otro elemento que debemos resaltar, David tuvo una profunda lucha con el tema sexual en su vida. Y vamos a hablar un poquitito más de esto para que nos ubiquemos en que el llamado que Dios da a la pureza en esta cuarta prueba de José, que José la vivió en ese camino para llegar a cumplir su propósito, va cumpliendo pruebas. En esta cuarta, que es la prueba de la pureza, José la vivió específicamente en el tema de esta mayordomía sexual. La sexualidad es algo que Dios da para que vivamos de acuerdo a su voluntad, como estudiamos en la semana anterior, cuando veíamos la prueba del palacio y cómo en la administración de lo material tenemos que honrar a Dios. Ahora vamos a estudiar hoy la administración de lo sexual, que también tenemos que honrar a Dios. Leamos el relato donde José enfrenta esta situación. Génesis 39, los versículos 7 al 12. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo, y mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José mantuvo firme su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Cuando hemos tenido la oportunidad de estudiar este pasaje de esta prueba en mayordomía sexual para José, entendemos que él salió huyendo. Debemos de relacionar que la prueba de la pureza corresponde a la mayordomía sexual. Eso es lo que estamos estudiando. La prueba de la pureza corresponde a la mayordomía sexual. Y al tratarse de mayordomía sexual, el consejo, aunque parezca paradójico, es: huye de eso.
Eso fue lo que hizo José. En nuestro estudio del texto entendemos que José salió huyendo de la casa de Potifar desnudo. Y que haya salido huyendo significa que si él se quedaba, no podía tolerar o no hubiera soportado la tentación. Es una estrategia válida, ¿saben, mis hermanos? Huir de la tentación, porque reconocemos que nuestra carne es débil, entonces tenemos que poner la mayor cantidad de tierra de por medio con aquella situación que nos provoca tentación. Recuerdo haber oído una ilustración hace años en un sermón, donde el pastor contaba de que le hacen una prueba a unas personas que aspiraban al puesto de conductor de un vehículo. Estaban contratando un conductor de vehículo y varios candidatos llegaron. Y el que les entrevistaba les preguntaba, ¿a qué tan cerca puede pasar usted de un obstáculo con este vehículo? Y alguien decía, yo puedo pasar a 30 centímetros. Y otro dijo, yo puedo pasar a 10 centímetros. Y otro dijo, yo puedo pasar a 2 centímetros. Y otro contestó, yo voy a pasar lo más lejos que pueda. Este último fue el que fue contratado, porque obviamente ante la tentación y el riesgo, la posición congruente de pureza, de mayordomía sexual es no te expongas, huye de la tentación. Y esto, mis hermanos, no es una interpretación de la historia, no es una alegoría que estamos haciendo, aunque se vale hacer alegorías, pero no es eso. Veamos el consejo en términos específicos en 1 Corintios 6, 18, donde el apóstol no solo lo da, sino que lo explica. 1 Corintios 6, 18 nos dice, huyan de la inmoralidad sexual, huye, corre, huye por tu vida, huye por tu pureza. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Peca contra su propio cuerpo. Hay algo, hay cicatrices, heridas en lo espiritual, en lo emocional que vienen de la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual, permíteme decirlo rápidamente, tiene que ver con las relaciones heterosexuales fuera del matrimonio. Y por supuesto que tiene que ver con las relaciones homosexuales en cualquier contexto. No hay permisibilidad de Dios para eso. Y eso deja heridas en el cuerpo. No estoy diciendo que el Señor no pueda sanarlas, porque Dios también tiene evangelio y salvación para aquellos que viven la inmoralidad sexual. Hay esperanza, hay poder en el Señor para salir adelante. Pero entendemos que la palabra nos enseña de las secuelas en el espíritu, en el alma, que quedan de esta inmoralidad sexual. Y ahí dice que este pecado tiene esa consideración. Otros pecados morales, como el robo o el orgullo, nunca son clasificados como algo que deje que sea un pecado contra el propio cuerpo. Es decir, hay una advertencia particular contra la inmoralidad sexual. Si me permite hacer una interpretación muy pastoral, muy personal, esto tiene que ver porque la inmoralidad sexual, seguramente, mis queridos estudiantes, tiene consecuencias más graves que otras. Aunque todo pecado ofende a Dios, los pecados de la inmoralidad sexual tienen consecuencias muy difíciles. Y por eso, tú y yo debemos de reconocer que la mundanalidad, que el sistema del mundo promueve y promueve y promueve la inmoralidad sexual. Hay un detalle más en esta prueba de la mayordomía sexual que tenemos que considerar. Génesis capítulo 39, verso 6 habla de una condición que cumplía José que debemos de tener muy en claro. Dice el versículo de Génesis 39, 6, Potifar dejó todo a cargo de José y solo se preocupaba por su comida, dice Potifar. Pero hay una frase que debemos resaltar, dice que José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Y tal vez aquí me voy a meter en un problema para decir algo que debe ser ubicado espiritualmente. Dios le dio, uno de los dones que Dios le dio a José era ser hermoso, tener un buen físico, ser atractivo. Ustedes saben que la Biblia también lo habla del rey David. Dice que era un joven muy atractivo, muy guapo. Pero mis hermanos,
la historia de José muestra que el ser atractivo, el tener esa gracia física para ser atractivo para otros, para las mujeres, no era excusa para que José no fuera buen mayordomo sexual. Ese es un tema importante, porque el mundo da un culto a la belleza, pero es una belleza que promueve pecado. La belleza no está mal, es un don que Dios le da a algunos. No vamos a discutir a cuántos nos lo da o no, pero Dios le da el don de la belleza a algunos. Pero no es, repito, no es para que esa belleza se vuelva en una invitación a la promiscuidad sexual. A ver, mi querido hermano, mi querida hermana, tal vez estás en la juventud, en la mejor época de tu vida, cuando eres más atractivo. Ese don que Dios te da no es para que peques, es para que le honres, para que esa gracia que tienes sirva para dar a conocer la fe y la gracia del Señor al que sirves. Por eso podemos volver a leer la prueba de José en ese contexto, ¿verdad? Después de algún tiempo, la esposa le empezó a echar el ojo. Alguien podría decir, pues, ¿qué iba a hacer si el muchacho era muy bello? Sí, pero eso es justamente el pecado y el rompimiento con la voluntad de Dios de la mundanalidad. ¿Quién dice que la belleza es una invitación a pecar? ¿No? La belleza es un don de Dios que es una invitación para adorarle a Él. Pero esta, dice el pasaje que leemos, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle al ojo. Acuéstate conmigo, pero no quiso José saber nada de eso. Y hay una frase que a mí me parece muy significativa, está dentro del texto que usamos de base para estos estudios. Y dice así: cuando la lujuria ha conseguido el poder, se sacrifican la decencia, la fama y la conciencia. Repito, cuando la lujuria ha conseguido el poder, se sacrifican la decencia, la fama y la conciencia. Y no tenemos que hacer un análisis muy profundo para entender que es que la primera vez o en alguna de las ocasiones en que la mujer de Potifar vio a José, vio la belleza que se le había dado Dios, que no era una invitación para el pecado, pero ella lo entendió así. Cuando yo era niño, en la espiritualidad hermosa que vivíamos en nuestra iglesia, cantábamos un corito que decía: cuidadito tus ojitos lo que ven, que en el cielo está el Señor, Él te cuida con amor, cuidadito tus ojitos lo que ven. Hay cosas, mis queridos hermanos, que no se deben ver, que tenemos que tener un acto conciencia de abstenernos de eso. Y esas son las cosas que el sistema de la mundanalidad te invita a estar viendo permanentemente. Porque aquí debemos de entender la realidad espiritual de que la impureza comienza con el ojo. Repito, la impureza comienza con el ojo. Y repito esa frase que decía, el relato. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Dice, después de algún tiempo. Quiere decir que en algún momento la esposa de Potifar no lo vio con ojos de pecado a José. Pero como siguió viendo y no huyó de aquello, no bloqueó el proceso, le dio la oportunidad a que el proceso pecaminoso siga avanzando. Permíteme repasar contigo dos versículos, uno en Nueva Versión Internacional y otro en Reina Valera, donde el salmista explica este principio de que la impureza comienza con el ojo. Salmo 101.3 en Nueva Versión Internacional dice: no me pondré como meta nada que haya perversidad, nada en que haya perversidad. Las acciones desleales las aborrezco, no tendrán nada que ver conmigo. Repasemos esa frase: no me pondré como meta. Ahora vamos a la versión de Reina Valera del mismo versículo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. A ver, permítanme hacer un juego. Esto no es una exégesis ni es un ejercicio literario, pero permíteme hacer esta comparación. No me pondré como meta es equivalente a no pondré delante de mis ojos. ¿Qué significa esto, mi querido estudiante? Significa que eso que tú ves y se convierte en un propósito pecaminoso
es de lo que está hablando el salmista. Dice, yo no voy a ver algo para imaginarme cosas, pensar cosas, maquinar cosas. Hay un refrán de las culturas orientales que dice que los pájaros pueden dar vueltas sobre la cabeza del hombre, pero no se deben dejar que hagan nido en ella. Eso quiere decir que si en algún momento, porque vivimos en un mundo que bombardea con imágenes que invitan al pecado, si en algún momento los pájaros andan por ahí, hay que espantarlos. No los dejes que hagas nido sobre su cabeza, porque eso alimenta la carne. Hay un natural sentido de concupiscencia, de perversidad innata que tenemos todos. La gracia de Dios no quita en nosotros esa tendencia carnal, pero tú y yo sí podemos no alimentar la tendencia huyendo de estas cosas. Miren qué interesante lo que nos dice Proverbios 27:20. El infierno y la destrucción nunca se hartan, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Proverbios 27:20. Los ojos del hombre nunca están satisfechos. Si tú inicias un proceso, y déjame ser más claro al hablar de eso, por supuesto que estamos hablando de pornografía. Y si tú ves pornografía, nunca vas a quedar satisfecho. Siempre querrás ver cosas peores y peores. En estos días vi una escena de una cantante pop norteamericana famosísima, que es una señora de más de 60 años, y todavía hace escenas degradantes para ser modelo de la juventud. Este mundo, hermanos, está al revés. La belleza Dios la hizo no para inspirar el pecado. El liderazgo debería ser un liderazgo moral para llevarnos a honrar a Dios y no cumplir cosas como esta. No voy a mencionar su nombre, seguro tú puedes adivinar, pero eso no es de Dios. Estamos abiertamente en contra de eso. Porque el mundo te da y te da y te da. Y si tú caes en la tentación, pues será peor. Por supuesto que esto se reconoce en ese impacto de la mundanalidad en 1 de Juan capítulo 2, verso 16. Dice así, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Nada de lo que hay ahí. Todo viene del mundo. Sí, y es que el mundo alimenta eso y alimenta eso tratando de ver. Y es que cuando la palabra habla del ojo, y ya vamos a ver un versículo de Jesús, está hablando de cuando vemos con pecado y empezamos a maquinar. Mateo capítulo 5, verso 28, para reafirmar que la pureza empieza con el ojo. Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por eso tú y yo, mis queridos estudiantes, tenemos que tener un cuidado sumo en aquello a lo que vemos y le dedicamos pensamiento. Aquello a lo que vemos y nos produce un impacto o una aspiración. Hay que tener cuidado con eso. Así el consejo del apóstol Pablo que daba en Corintios sigue siendo el mismo. Huye de eso. A veces hay que tomar decisiones duras. Si tú tienes, por ejemplo, que romper con amistades, con ambientes, aún con lugares de trabajo, porque eso te invita a la impureza sexual, a la mala mayordomía sexual, estarías haciendo lo correcto, porque el riesgo es mayor. Perderías aún más si no lo hacen. Hay un mandato, cuando reconocemos que la impureza, en esta prueba de la pureza, que es la mayordomía sexual, reconocemos que la impureza empieza por el ojo, empieza en el ojo. Hay una invitación que nos hace el Maestro en el Sermón del Monte a que cuidemos de eso. Mateo capítulo 6, versos 22 y 23. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Y aquí Jesús, como les decía a mis queridos estudiantes, no se refiere estrictamente al acto de la visión, sino que es aquello a lo que ponemos atención. Cuando tú tienes claramente tu vista en Jesús, de hecho es un principio que el mismo apóstol dice, pon tus ojos en Jesús, enfócate en Jesús. No está hablando de anteojos y aumentos, está hablando que tu mirada, tu pensamiento esté en Jesús y no en las cosas que producen al mal. Tu visión está nublada,
todo tu ser estará en oscuridad. Por eso enfócate en Jesús, enfócate en Jesús. De hecho, permíteme complementar eso con algo interesantísimo. En los capítulos 29 al 31 del libro de Job hay lo que se llama un soliloquio, un diálogo de Job con él mismo, metido en la circunstancia de prueba y angustia que estaba viviendo. Hay un momento en que Job declara algo que él se había propuesto y en muchos sentidos es un gran ejemplo para nosotros. Job 31:1. Yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. Sí, hay cosas, hay miradas, atenciones en cosas que no se puede atender. Y es porque esto, en el fondo, es la lucha del Señor contra la iniquidad. Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7. Dios tiene una posición clara en contra del pecado y la iniquidad. Ya vamos a distinguir entre estos conceptos. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó. Esto que vamos a leer es Dios hablando de sí mismo. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Y permíteme utilizar este versículo para explicar el último concepto de nuestro estudio de hoy, que es pecado e iniquidad. Dios tiene una posición contraria al pecado, pero Dios tiene una posición contraria a la iniquidad también. Voy con la definición para que nos ubiquemos. Dice así: existe una importante diferencia, entre el pecado y la iniquidad. El pecado es el movimiento hacia el exterior y la iniquidad es la motivación interna. El pecado es la acción y la iniquidad es la actitud. Dios lucha contra el pecado y Dios lucha contra la iniquidad. No solo quiere que no practiques pecado, sino que tampoco lo cultives en tu corazón por haberte enfocado en la sensualidad del mundo. No lo puedo decir más claro. La sensualidad del mundo te invita a cultivar en ti pecado e iniquidad, que aunque no cometas el acto, ya te estás rebelando en contra de Dios. Y te dejo los siguientes pasajes, porque si no te has preocupado en tu vida por luchar contra el pecado y la iniquidad, considera los siguientes. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Qué duro, ¿verdad? La iniquidad evita que Dios nos escuche. Proverbios 28, 9. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Ni siquiera nuestras oraciones las podemos presentar si no pasamos la prueba de la pureza. Y nuestro último pasaje de este estudio, Santiago capítulo 1, 14, 16 dice: todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumido, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Mi querido estudiante, no podemos vivir pensando que el pecado no tiene consecuencias. No. Pero tampoco podemos olvidar que nuestro ojo, aquello que llama nuestra atención y nos comparte, no es algo que influya en nuestra vida. Porque eso genera pecado en mí. Y de repente hay un pecado que toma más fuerza en mi vida, porque esa iniquidad la he alimentado con lo que veo. Yo le pido a Dios que esta palabra, que haber revisado estas bases bíblicas, te guíen a una nueva percepción del cuidado que debemos tener del ojo y de la prueba de la pureza. Sigue adelante con tu estudio de la palabra, querido estudiante. Recuerda que para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través del correo electrónico viviendolapalabra@live.cr. Dios te bendiga y nos vemos pronto si el Señor nos da la oportunidad. Dios te guarde.